Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con los talleres de algoritmos basados en Java y en esta ocasión vamos en el ejercicio 6 que dice escribe un método que permite eliminar un elemento de un arreglo de una posición determinada. ¿De acuerdo? Entonces en esta ocasión lo que vamos a hacer es ingresar primero la cantidad de elementos, ¿sí? La cantidad de elementos, luego definimos el tamaño del vector, ¿de acuerdo? Luego pedimos que inserte los elementos del vector, luego pedimos la posición que deseamos eliminar. Y por último mostramos el vector con la posición eliminada, ¿de acuerdo? Entonces empezamos, clase, elementos, ponemos lo que es la función principal. Y percátense aquí bien claro lo que quiero que entiendan. Yo pongo, por ejemplo, como son elementos, va a ser una cadena, por ejemplo, porque no sé qué es lo que el usuario me puede ingresar. No me dice números en ningún momento. Cadena, voy a poner elementos, elemento, por ejemplo, ¿sí? Y le voy a poner new cadena, corchete. Y aquí viene la gran pregunta. En el ejercicio pasado, en el número 5, habíamos visto de que me decían de 100 elementos, ¿verdad? Y yo le ponía, por ejemplo, tamaño 100. Pero en este caso yo sé cuánto es el tamaño. No lo sé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo recién tengo que pedirle al usuario. Entonces cuando yo sé el tamaño, defino de esta forma. Pero cuando yo no lo sé el tamaño, primero creo el vector, ¿de acuerdo? Creo el vector, ¿sí? Y luego voy a pedir que me ingrese el tamaño. Ingresar el tamaño. ¿De acuerdo? Entonces defino lo que es mi entero n. Y digo, ¿no? Escribir. Ingrese. ¿Cuántos elementos desea ingresar? Ingresar. Eso donde lo vas a guardar, lo vas a guardar en la variable n. Entonces ahora sí ya sabes cuánto vale n, sino cuánto es el tamaño. Está guardado en la variable n. Asignas el tamaño al vector. Ahora sí pones elemento, new, cadena, corchete, n. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Esto es cuando tú le vas a pedir el tamaño que te ingrese recién en pleno proceso, en pleno programa, ¿de acuerdo? Y luego asignas el tamaño al vector. Entonces ahora lo que hacemos es ingresar elementos al vector. ¿Sí? Hacemos nuestro para y definimos nuestra i en la parte de arriba y colocamos en para igual a 0 y menor que ¿cuánto? Que n, ¿verdad? Ya no será 100 porque n es un nuevo tamaño. Y dices aquí escribir, ingrese el número y más 1, leer mi vector, ¿cómo se llama? Elemento, corchete. Y sí, esto también ya lo vimos en la clase, el taller pasado, lo explicamos de manera detallada. Y luego, una vez que tengo esto, ingresar la posición a eliminar. Entonces declaro acá mi posición entero n y entero posición. ¿De acuerdo? Entonces aquí digo escribir, porque se ve en pantalla, porque este es comentario nada más para que usted tenga referencia que estoy haciendo. Ingresar la posición a eliminar. Acá también hay que tener en cuenta qué cosa, que por ejemplo para el usuario todo empieza en 1 y para nosotros todo empieza en vectores en 0. Entonces si el usuario ingresa dice deseo eliminar la posición 5, para nosotros ¿qué posición será? La posición 4, ¿por qué? Porque estamos empezando de 0, entonces le restamos siempre menos 1, ¿sí? Eso ya lo vamos a restar en el proceso de eliminar. Entonces una vez que ya tengo creado mi vector, ingresé mi tamaño, asigno el tamaño al vector, ingresar elementos al vector, ingreso la posición a eliminar, voy a mandar ahora los valores
como variable global, ¿de acuerdo? Se pongo elementos, obj, new elementos, y mando dos valores nada más, la n y el vector, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a la hora de posición eliminar, la posición solo lo uso en el método eliminar, entonces no tiene sentido mandarlo como variable global. Pero si yo deseo normal lo mando como variable global y también va a funcionar, no hay ningún problema. Pero en mi caso yo deseo solo mandarle al método eliminar, ¿de acuerdo? Porque yo soy de la idea que ahí solo voy a utilizar esa variable, ¿sí? La variable posición. Entonces yo aquí defino mi método constructor, ya saben, usando el mismo nombre de la clase. Pongo entero n, coma, cadena, elemento. ¿Sí? Como es un vector va entre corchetes y pongo tis.n es igual a n, tis.elemento es igual a elemento, ¿de acuerdo? Entonces, voy a definir como variable global también de este modo, ¿sí? Entonces ahora una vez que ya está acá como variable global, ¿de acuerdo? Pasado por el método constructor, tanto mi tamaño como el vector, voy a crear mi método eliminar. Voy a eliminar, ¿sí? Y mando por parámetro la posición que yo deseo eliminar, ¿de acuerdo? Y luego ahora voy a mostrar mi vector. Una vez de eliminar tengo que mostrar mi vector. ¿Y cómo muestro mi vector? Empiezo pues igualito así como recorrí para lo que era el insertar, ¿de acuerdo? Entonces digo i menor que n, ¿de acuerdo? Y más, ¿sí? Solo que ahora en vez de ser escribir, en vez de ser leer, pondré escribir elemento corchete i, ¿cierto? Y empieza a mostrar, pues, ¿no? Posición 0 empieza a mostrar todo, pero hay un detalle aquí, yo ya eliminé la posición, entonces al eliminar la posición pongo n-1, pues. ¿De acuerdo? No es que ya eliminé 1, entonces si el tamaño era n, ahora será tamaño n-1, ¿de acuerdo? Esto ahorita lo vamos a hacer en práctica también, ¿sí? Entonces ahora yo voy a eliminar aquí lo que es voy a llamar a mi método eliminar, voy a llamar a mi método mostrar. Entonces pongo obj.eliminar y le mando por parámetro la variable posición y luego pongo a mostrar el método, mostrar los valores del vector, ¿de acuerdo? Entonces aquí en eliminar lo que vamos a hacer es, por ejemplo, voy a ponerle aquí cómo yo elimino un elemento de un vector. Primero, imaginemos, a ver, que mi vector es de tamaño 4, ¿sí? Se llama mi vector elemento, ¿verdad? Entonces aquí le voy a indicar la posición, ¿sí? Posición 0, 1, 2, 3. Imagínense que tengo lo que son nombres, ¿sí? Tengo por ejemplo Juan, José, ¿sí? Carlos y Rodolfo, por ejemplo. A ver un momento. Ahí está. Tengo lo que son 4 elementos, ¿cierto? Y imagínense que a mí la variable de posición que el usuario me va a ingresar, ha ingresado posición 2. Pero para el usuario, ¿quién es la posición 2? 1 y 2, ¿sí? ¿No ves que el usuario siempre mira lo que es, empieza de 1? Pues sí, no, para el usuario es José, que es pero para nosotros, ¿qué posición es? 1, entonces nosotros tenemos que restarle 2 menos 1. Entonces, ¿cuánto sería ahora? La posición sería posición 1. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a eliminar la posición 1, que es sobre José. Entonces, ahora, ¿yo cómo llego a eliminar esto? La lógica es la siguiente. Lo de aquí lo pongo aquí, lo reemplazo el valor acá. Y lo de acá reemplazo el valor acá. Entonces al final voy a tener que acá Juan, Carlos, Rodolfo y el último acá es Rodolfo, pero yo solo muestro los 3 primeros. No ves que como tenía 4 elementos y eliminé 1, ahora cuando me quedan solo 3. Por eso es que aquí a la hora de mostrarle el resto menos 1, porque yo podría solo n, me va a mostrar los 4 elementos, pero eso lo quiero que me muestre los 3 primeros, los resto. Entonces la idea siempre es de que yo voy a correr mi para o mi bucle, de acuerdo,
donde quiero eliminar la posición. Si yo quiero eliminar de aquí, entonces correré de acá hacia adelante. O sea, acá el eliminar no siempre empieza de 0, sino de la posición que yo voy a eliminar. ¿De acuerdo? Entonces veamos en ejercicio práctico cómo está sucediendo esto. Para igual a posición menos 1 y menor que n y más, ¿sí? A ver, elemento corchete y igual a elemento corchete y más 1. Ahí está. Y con esto ya habríamos eliminado lo que es el elemento, la posición que el usuario me ingresó, que fue pasado por parámetros. Veamos, por ejemplo. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces empecemos. Posición, ¿cuánto vale el usuario? 2. 2 menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale ahora? 1, ¿verdad? Vamos a poner acá los valores. ¿Cuánto vale I? Vale 1, ¿cierto? No es que posición valía 2, lo que el usuario me ingresa por 2 menos 1 es igual a 1, ¿cierto? Y es el elemento que yo quiero eliminar, que es la posición José, posición 1, ¿de acuerdo? Entonces I va a empezar en 1. ¿Por qué? Porque yo voy a eliminar la posición 1. ¿De acuerdo? ¿Y el tamaño cuánto sería? Vamos aquí. N vale 4. Son 4 elementos. Pero 4 menos 1, 3. ¿De acuerdo? Todo esto vale 3. ¿Sí? Vale 3. Entonces empecemos. 1. Y vale 1. Vale 3. 1 es menor que 3. Verdadero. Entonces, ¿qué hacemos acá? Que dice aquí, elemento corchete y más 1. ¿Y cuánto vale 1? 1 más 1, 2. ¿Quién es el vector elemento posición 2? Carlos, ¿de acuerdo? Carlos, el valor Carlos, ¿dónde se va a guardar? En el vector elemento posición 1. ¿Qué quiere decir esto? Que Carlos se va a guardar ahora en la posición 1. Es decir, ahora ¿cómo me quedará el vector? El vector me va a quedar de este modo. Aquí va a decir Carlos. En la siguiente vuelta, cuando I vale 2, porque he incrementado, 2 es menor que 3, verdadero. Entonces decimos acá, el vector elemento posición 3, ¿quién es? Es Rodolfo. Rodolfo, ¿dónde se va a guardar? En el vector elemento posición 2. Quiere decir que aquí. ¿De acuerdo? Entonces todo esto quedará ahora de este modo. Acá valdrá Rodolfo. Siguiente vuelta, ¿y cuánto vale? Y vale 3. 3 es menor que 3, falso. Termina. ¿Y se dan cuenta que ya no existe José? Miren. José fue reemplazado por Carlos, su valor. Luego, Rodolfo le pasó su valor a Carlos, donde estaba. Y ahora, como se pueden percatar, los dos últimos valores siempre son iguales. Pero como yo ya eliminé supuestamente un elemento, y solo tengo 3, solo muestro los 3 primeros, que es Juan, Carlos y Rodolfo, y ya no se muestra el elemento José, que era de la posición 1 que nos pidieron eliminar. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que sucede aquí, ¿sí? En el voy a eliminar. Entonces una vez que yo elimino, a la hora de utilizar lo que es el voy mostrar, ¿sí? Ya solo muestro, pero quitándole menos 1 por el elemento. Ya no serán 4, sino serán solo 3. Entonces mostrará cuando el elemento vale posición 0, posición 1 y posición 2. ¿Sí? Entonces de este modo es como se hace lo que es eliminar un elemento de un vector. Nos vemos hasta un próximo taller más. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y seguir nuestras redes sociales.